Muy buenas gente de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hacer una guía del Rome 1. Anteriormente yo tenía la guía antigua y ahora quiero mejorar un poquito, ¿no? Con mejor audio, etcétera. Así que nada, vamos a darle al Rome 1. Para los que son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban, que si tienen alguna duda sobre este Rome 1 que yo jugué bastante, dejen en los comentarios la pregunta. Así que sin más rodeos ya vamos a empezar. Vamos a empezar primero con la interfaz del juego. Esto es una guía, va a ser de novatos. Vamos a hablar un poco de la interfaz y del tema de los enclaves. La interfaz del juego es bastante intuitiva en ese sentido, no tiene muchas complicaciones. Como se ve, lo primero que aparecemos es así, nos dice, no, esta son una facción de nosotros, estamos jugando con los brutos. Si le damos clic nos dice, por ejemplo, tenemos la pestaña del ejército que tenemos y el pueblo, o sea, los edificios que tenemos creados ahí adentro. Y acá, como se ve, con la ruedita acercamos y vemos las unidades que tenemos dispersas, ¿no? Si nosotros agarramos esta unidad que tiene 3 unidades, ¿no? Que tiene el general y 2 unidades ahí, una de balistas y otra de asteros, la acercamos a la unidad y se fusionan, ¿no? El límite es hasta que se llena. En el Rome 2 es 20. Aquí la verdad que no recuerdo bien lo que tenemos. Bueno, después tenemos agentes, igual que en el Rome 2. Tenemos el espía, el diplomático. Ahora lo vamos a ir viendo a medida que vayamos. Pero vamos a lo que es más complicado, que la gente siempre suele cagarla, por decirlo así, cuando juega una campaña al Rome 1. Si juegan muy difícil o cuando juegan una campaña del Rome 1 normal. Vamos a hablar un poco de los enclaves, ¿no? A mucha gente seguramente le pasó que jugó al Rome 1, aunque lo juegues en fácil, y al tener pintado casi todo el mapa que está acá abajo, o tener muchos territorios, siempre tienes descontento, la gente se te va, o los rebeldes se quedan con tu enclave, etc. Ahora vamos a ver un poco más por detalles dentro del enclave, lo que tiene el juego. Este juego, lo que tiene es que hay muchas cosas que no están muy bien explicadas y no hay ningún tutorial que te lo enseñe, ¿no? Y el juego de por sí no te lo da, no te lo enseña, lo tienes que averiguar prácticamente solo. Así que nada, vamos a darle clic al enclave, como se ve acá. Vamos a tocar la letra, la B larga, o tocar clic acá para ver los detalles del enclave. Bueno, esto lo voy a sacar porque yo lo tengo así. Una vez que entramos al enclave nos dice, este enclave tiene un ejército adentro, por eso nos dice el gobernante que tiene ahora, y acá nos dice, por ejemplo, el ingreso que tiene el enclave, la población que tiene 4.500, el orden público y el crecimiento demográfico. Por ejemplo, la población necesitaría para siguiente nivel de enclave 6.000 de población, perdón. Eso es lo que necesitaría. Acá tenemos gestión automática, que podemos que lo haga todo solo, o la gestionamos nosotros, ¿no? Obviamente. Vamos a gestionar nosotros, porque les voy a enseñar un par de cosas. Estos son los edificios que nosotros podemos crear. Si nosotros tocamos en la parte de acá que dice mostrar detalle del enclave, nos muestra un poco los detalles, ¿no? Del enclave. Por ejemplo, el crecimiento demográfico del enclave, el orden público y los ingresos. Si nosotros le damos clic a cada cosa, nos dice, por ejemplo, esto es de la agricultura. Los efectos negativos que tenemos son la inmundicia y el impuesto, porque tenemos el impuesto, como se ve acá, podemos ir cambiando el impuesto y ahora lo tenemos muy alto. El tema del orden público, ¿no? Influencia del gobernador, que es el que está ahora, ven que dice el gobernador. El general que tenemos ahí se divide en tres, tiene tres, como se ve acá, tiene tres cualidades: mando, gestión, influencia. Cuanto más mando tengas, que mejor es en la batalla, es un militar de batalla. Cuanto más gestión, es mejor gestionando los enclaves. O sea, si tienes un general que es muy bueno en gestión o también en influencia, siempre es conveniente dejarlo en un enclave, porque si lo ponen a combatir es un general de mierda, por decirlo así. Conviene siempre que se queden en los enclaves, porque son más diplomáticos que otra cosa. Así que nada, volviendo acá, nos dice guarnición, ven acá que te dice 25% de guarnición, influencia del gobernante y leyes. Y de negativos, tenemos un poco más de negativos porque estamos teniendo penalización fiscal, inmundicia, etc. Y en ingresos nos dice la administración, ¿no? El comercio, los impuestos
y los cultivos que tenemos. Y acá nos dice más o menos ruta totalmente fuera de armada, nos dice lo que nos saca. Esta ventanita, gente, yo se la recomiendo que le cliquen acá para que les salga siempre. En mi caso yo la uso así. Y eso es un poco el tema de cómo está el enclave. Después los edificios, cada edificio, si nosotros le damos segundo clic a la estructura, nos dice lo que nos da el edificio, ¿no? Si nosotros tocamos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, tocamos cultivo. Dice, la granja mejora y produce +2 de comida. Entonces, bueno, +2 de comida, perfecto. Entonces, si nosotros nos ubicamos acá, esto nos dice lo que nos da, ¿no? Cultivo. Y si mantenemos el ratón encima de lo que vamos a crear, nos dice cultivo. Tiempo de construcción 3 turnos y costará 1200, ¿no? O sea, para saber que ya tarda 3 turnos. Si nosotros le damos clic, ahí como se ve, ven que aumentó el tema del cultivo y aumentó crecimiento demográfico, aumentó, ¿no? Y si nosotros lo sacamos, le damos primer clic, lo sacamos, nos dice más o menos que nos da. Las carreteras también, las carreteras aumentan el comercio, eso es muy importante. Y el centro comercial que aumenta, ¿no? El centro comercial para comerciar, ¿va? Sí, es como un centro de comercio, vendría a ser. Después tenemos los altares. En el caso de Roma tenemos los altares y tenemos 3 y cada uno nos da cosas diferentes. Incrementa el comercio y este incrementa la salud. Eso ya a medida de que ustedes vayan necesitando lo van creando. Consejo, siempre que creen uno, creen el mismo. Si creen el de Mercurio, siguen con el de Mercurio. Si creen el de Marte, sigan con el de Marte. En todos los otros enclaves, porque si no pueden tener un problema ahí de cultura, ¿no? Porque algunos adoran a uno y algunos al otro, ¿no? Después el tema de la guarnición, si lo creamos nada, si lo creamos acá nos dice que no deja crear ese tipo de guarnición. Y después acá abajo, esto es muy importante, que hay gente que no le presta atención, la verdad no le presta nunca atención. En la campaña si la juegas es muy difícil, sí, yo le presto mucha atención. Pero si nosotros tocamos acá, en este iconito que está acá, dice mostrar pergamino de estado de comercio del enclave. Le damos clic y acá nos dice comercio terrestre, comercio marítimo y exportación, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, de Arimino tenemos estos productos, ¿no? Y nos da este ingreso. De Capua, sí, nos da 60 y nos da estos ingresos. Y del otro enclave 57. Este nos da 15, etcétera. Y acá nos dice ingreso por comercio 270. Ingreso por cultivo 800, total 1000, ¿no? Esto es algo que siempre hay que tener en cuenta, muy poca gente lo tiene, que es el tema del comercio, ¿no? Y bueno, acá como se ve tiene la carita triste, una carita no triste, pero una carita no azul, no de color, perdón, verde como esta, o sea que está mal. Así que vamos a bajarle los impuestos y vamos a crear ahí un poco de cultivo y una carretera para que se pueda mover mejor esas unidades. Vamos al otro enclave, vamos a ver el ejemplo del otro enclave. El otro enclave, por ejemplo, tiene cultivos, también tiene inmundicia, pero tiene agitación. O sea, la gente está mal, o sea, el enclave no está tan bien, ¿no? Y tenemos los impuestos normales y aparte estamos perdiendo dinero, ¿no? Entonces nada, como se ve tiene minería este enclave, así que lo primero que yo supongo que voy a hacer es, voy a crear primero comercio, minería sale mucho, sale 2000. Voy a crear comercio más cultivos y lo voy a dejar ahí, voy a crear un centro comercial. Ahí como se ve es todo lo que aumenta, ¿no? Aumenta demográfica, expresión demográfica, y si nosotros tocamos acá en ingresos nos dice lo mismo que el otro, pero dice ingresos por comercios 91, cultivos tanto 800 y nos dice de dónde es el comercio terrestre que está teniendo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Esto es tema de comercio. Esto ya es un poco más avanzado que el tutorial anterior que les había traído, ¿no? Si nosotros damos clic en la ventanita de nuestro símbolo, ¿no? Mismo seamos los estados griegos o seamos otra facción, en este caso somos Roma, le damos clic y acá nos dice un poco las facciones, ¿no? Que somos los brutos, que tenemos 2 regiones controladas. Y acá nos dice gestión completamente automática. Esto para gestionar automáticamente todo. Y el tipo de política que queremos adoptar, gastos o ahorros. Yo, la verdad que esto mucho, vamos a poner un ahorro, pero la verdad que esto yo mucho no lo uso.
el de ahorro y gastos. Esta parte, este apartado mismo del juego no lo uso mucho. Así que nada. Otra cosa que es importante acá es cuando empezamos la campaña es ir a finanzas. Porque en finanzas nos dice lo que ganamos por agricultura, lo que ganamos por minería, lo que ganamos por comercio y lo que ganamos por impuestos. En ingresos. Y en gastos es lo mismo. O sea, gastamos. ¿En qué gastamos? En salarios, en ejércitos y en edificios construidos. Como se ve ahora, nosotros tenemos total 3.871, que es lo que nosotros ingresamos, y tenemos 5.000 de lo que creamos, o sea que gastamos 8.400. Tesoro inicial 500, total previsto 400. Total previsto más lo que vamos a ganar en el próximo turno, o sea que estamos en cero ahora. Si nosotros pasamos el turno, vamos a pasar el turno para que vean. 471, eso es lo que ganamos nosotros. Gastamos 5.000, ¿no? Si ahora vamos a finanzas, nos dice que nosotros ganamos 3.812 y gastamos 3.400, ¿no? Porque gastamos 2.400 en mantenimiento más 1.000 del salario. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque mucha gente, la primera cagada que se manda cuando juega a este Rome, al Rome 1, es crear muchas unidades. A mí me pasó crear muchas unidades y después no tienes para pagarla y caes en el tema de la bancarrota, te pones en menos. Y para recuperarte del menos es bastante complicado, o sea, tienes que eliminar unidades y eso te puede generar rebeldes en los ciertos enclaves, etc. Así que nada, ya apartado dicho esto, primero hay que potenciarse económicamente antes de crear cualquier unidad. Como les había dicho anteriormente, en cualquier Rome, tanto que en el Medieval como el Rome 2 o como este Rome 1, los primeros 20 turnos recomiendo yo siempre tratar de recuperar económicamente como para poder generar más soldados, ¿no? Porque empezamos en una situación difícil cuando empezamos y jugamos en muy difícil, porque nos atacan por todos lados, no tenemos ni ejército. Lo primero que hay que hacer es aumentar nuestros ingresos de alguna manera para poder crear más unidades, ¿no? Y ir mejorando los edificios mientras se pueda, ¿no? Porque eso también es muy importante porque después se van a quedar obsoletas nuestras unidades. Así que nada, eso por partes. Acá tenemos los mensajes emergentes que también nos dan un resumen del final del turno de las finanzas que estamos teniendo. Y acá nos dice el tema de la diplomacia, ¿no? Perfecto, perfecto. Así que, bueno, vamos a ver un poquito esto, cómo va. Vamos ganando, vamos ganando. Acá tenemos un ejército. Ahora lo que estamos creando, gente, es esto que se va a terminar en 2 turnos, que nos aumenta el tema de la agricultura. Y esto que el puerto nos va a dar una entrada comercial, ¿no? Vamos a tener un puerto ahí de comercio en un lugar bastante bien que es acá, ¿no? Que se puede negociar con todos. Otra cosa que no se tiene en cuenta mucho es que si nosotros tocamos la ruedita del mouse y vamos acercando, ahí se ve como unos caballos, ¿no? Que van. Ese es el comercio terrestre. Ahora mismo estamos teniendo comercio terrestre con el Senado de Roma y con las facciones de Roma, ¿no? Con los demás, con los Julios, etc. Estamos teniendo comercio. Pero estamos teniendo comercio terrestre porque los tenemos cerca, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá las líneas que se ven acá, ven que sale un barco. Esto es un comercio que estamos teniendo naval. Estamos teniendo con Siracusa, que no es nuestro, encima Siracusa, y no es de nuestro aliado que lo está asediando. Pero bueno, eso por un lado. Nosotros podemos venir acá, lo primero que hay que tratar de hacer es tratar de hacer acuerdos comerciales con derechos de comercio con todo el mundo, ¿no? Vamos a hacerlo con los griegos. Aceptó nuestra oferta, me parece perfecto. Y ahora vamos a tratar de hacerlo con Macedonia, que está acá. Vamos a tratar de hacerlo con ellos. Así que nada, vamos a pasar el turno se pasa por acá, ¿no? Con la campanita pasamos el turno. Terminamos el turno y acá nos dice un poco. Finalizamos el turno. Tesoro inicial, ahora tenemos 1200, seguimos. Acaba de crear el puerto. Y la guerra de los Julios contra los griegos, ¿no? Acá como se ve, gente, ven
que por ejemplo, ahora salen 2 líneas del puerto que acabamos de crear porque estamos negociando con esta gente que está acá y con estos que están acá. ¿Mm? Entonces se supone que este enclave, si nosotros vamos ahora acá a comercio, este enclave, ven, exporta a Mesana, 400 y pico, ganamos 500 de acá. ¿No? Mesana es este. ¿Mm? Y en este sale una línea, en este sale 2, o sea que se supone que si nosotros vamos acá, en este estamos ganando más comercio. Estamos ganando más comercio que en el otro. El otro es más terrestre porque estamos limitando con esta gente. Entonces nos da más terrestre, ¿no? 400 acá. Y en el otro estamos ganando 400 acá. Y en el otro estamos ganando 500. Entonces, ahora si vamos a finanzas, estamos ganando 1000 de comercio, ¿no? Estamos ganando 1000 de comercio. Y de impuestos también hemos aumentado porque acabamos de... todavía no se creó, pero ahora cuando se cree esto aumentamos el comercio. Así que bueno, vamos a hacer derechos de comercio con estos también. Perfecto, derecho de comercio con ellos también. De estos de fábula. Y ahora lo que vamos a hacer es mandar a este ejército. Si nosotros, otra cosa que me olvidé decirles, si ustedes van al Senado, acá tenemos la diplomacia, ¿no? Que es la diplomacia de todas las facciones. La finanza, las facciones. Y acá tenemos el Senado. El Senado de Roma. Misiones del Senado que nos dicen que en 8 turnos conquistemos este enclave de acá. Y después sala del Senado, etc. Después tienen las opciones del costado, que por ejemplo mostrar pergamino de lista. Que quiere decir los soldados que tenemos nosotros, los generales, fuerzas militares, los enclaves que estamos teniendo. Acá el signito con el signo más quiere decir que la población va en aumento. Y el orden público quiere decir que están felices y el ingreso que genera cada enclave. Esto es importante tener en cuenta porque para aumentar un enclave necesitas más población. Y para reinstruir a la gente necesitas también más formación. Y más gente. Y después, bueno, tenemos el espía y nuestro diplomático. Acá tenemos el espía y el diplomático. Después acá tenemos un poco para compararnos con más gente, ¿no? Por ejemplo, vamos a compararnos militarmente con Roma. Como se ve ahí, es una comparación. Vamos con los estados griegos tampoco. Con los galos, con ninguno. O sea, bueno, con esto sí. Esto es para comparar más o menos. Acá van cambiando y van en producción, territorio, finanzas, etc. Acá el árbol genealógico, como todos lados, mostrar lista del Senado. Quienes son parte del Senado. Nosotros ni aparecemos, aparecen los Julios. Así que nada, vamos a hacer eso por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos en el barco este con todo este ejército. Y vamos a desembarcar acá. Vamos a dejar el barco acá. Y vamos a agarrar el agente y vamos a meterlo acá. Ven que dice probabilidad de éxito 100%. Le damos segundo clic y entramos. Acá nos dice, con el agente vemos más o menos cómo está el enclave del enemigo o al que nosotros queremos atacar, ¿no? Ahí dice ingreso. Ingresos 510, población 822, orden público más 70, crecimiento, papá. Después nos dice datos del espía. Y después en el caso de asedio este enclave podrá resistir durante 3 turnos. Tu espía ha infiltrado a este enclave y hay un 40% de probabilidades de que logre abrir la puerta. Está bien. Al abrir la puerta no tenemos que usar máquinas de asedio ni nada. Así que por ahora va la cosa bastante bien. Ahora vamos a ver el tema del... Vamos a pasar al turno. Acá nos dice un marido adecuado, le damos que sí. Y ahora tenemos otro más acá para poder gobernar ahí. Le damos acá, nos dice de finanzas, acá de impuestos, etc. Terminó de hacerlo de agricultura y se casó. Bueno, va la cosa viendo en popa. Ahora como se ve ganamos un poco más y siempre nos tenemos que ir fijando el tema de los enclaves, ¿no? Hay mucha inmundicia. Vamos a crear, yo por ejemplo voy a crear, esta partida la voy a dedicar al comercio para que ustedes vean lo importante que es, ¿no? Para que yo uso bastante. Vamos a crear ahí. Otra cosa de tener en cuenta cuando hacen comercio eso es el tema de los rebeldes y cuando están en guerra. Si nosotros tenemos un rebelde acá, nos está jodiendo el comercio. Por eso siempre es bueno crear en lo que ocupa el
el enclave, lo que ocupa el enclave, perdón, el rango que ocupa, crear atalayas para poder ver si tenemos algún rebelde. Los rebeldes nos sacan comercio. ¿Mm? Si están, siempre se posicionan en estas carreteras que son casi ni se ven, ¿no? Y eso nos jode bastante el comercio. Así que eso hay que tener bastante en cuenta cuando hagan el enclave. Si tienen algún rebelde por ahí, hay que limpiarlo. La zona tiene que quedar limpia, si no nos genera malestar en el enclave. Otra cosa que nos jode bastante a la hora de los ingresos puede ser que nos asedien el puerto. Al asediar el puerto, ese bonus de comercio que estamos teniendo, ¿no? Este bonus que estamos teniendo lo perdemos. Lo perdemos porque ya no podemos ni exportar nada. Entonces lo perdemos ese bono, o sea que hay que tener en cuenta. Si van a ir por el mar, siempre traten que su zona del mar esté muy controlada por ustedes y tengan buena flota para ir así. Así que nada, vamos a atacar a este. Acá como se ve podemos crear los mercenarios. Vamos a atacar a este. Logró abrirnos la puerta, así que lo vamos a asediar. Y acá como se ve nos dice los datos, ¿no? de la batalla, etcétera. Vamos a poner que lo jueguen automático. Esto para jugar automático, esto para jugarlo nosotros. Y este para rendirse. Automático. Acá nos dice, bueno, los hombres predados, las bajas y los supervivientes. Le damos que sí y nos quedamos con el enclave. Acá cuando nos quedamos con el enclave, gente, hay mucha gente, me incluyo yo también porque yo en su momento lo hacía, que se toma la cagada de exterminar a la población. Exterminar, ¿por qué? Porque te da más plata, ¿no? Porque saqueas, etcétera. Pero lo que hay que hacer es ocupar. Si el enclave lo quieren para ustedes, lo mejor es ocupar. Porque al hacer esto nos quedamos sin población, ¿no? Y si nos quedamos sin población, cuando vayamos a reinstruir las unidades, no vamos a poder reinstruir las unidades porque no tenemos población. Bueno, acá en los detalles, eso hay que tener muy en cuenta. Acá en los detalles del enclave, acá estamos teniendo un poco de agitación porque recién estamos en el enclave ese y acabamos de darle salchicha a la gente esa. Así que tenemos problema de cultura. Vamos a crear acá, vamos a crear este de vuelta. Ahí como se ve, ven cómo cambió. La cultura cambió. Lo que vamos a crear ahora es, vamos a crear un fuerte, vamos a crear más ingresos, vamos a crear todo en este. Y vamos a dejarlo, los impuestos, podemos ponerlo más bajito para que siga aumentando el crecimiento de la gente, la población que tenemos. Y nada, acá cumplimos la misión y nos dieron 5.000, que me parece perfecto. Y nada, seguimos acá, a ver, con Macedonia no tienen puertos ellos, ¿ven? Ellos no tienen puerto, entonces no pueden negociar, no pueden hacer un comercio con nosotros. Sería importante bajar abajo de todo a ver qué más tienen. Y acá estamos comerciando a tope, al máximo. Vamos a pasar el turno. Perfecto, acabamos de pasar el turno. Acá nos dice lo que ven las finanzas como vamos, que vamos bastante bien. Un heredero consiguió la mayoría de edad y esto fue creado. Si tocamos la lupita nos dice dónde, acá. Acá, perfecto, vamos a sacar esto. Bueno, acá prácticamente tenemos todo creado. Acá como ven el ingreso del enclave sigue siendo 715, pero de comercio ganamos 400, me parece bien. Bien, perfecto. Entonces ahora si vamos al signo de Roma o tocamos la O y vamos a finanzas, nos dice los ingresos, etcétera. Y acá lo que nos está diciendo ahora que ganamos 5.750 y estamos gastando 3.863. Lo que nos da margen para crear soldados. Ahora sí se puede crear soldados. Y bastantes soldados, ¿no? Así que nada, vamos al enclave, le damos clic a la B o tocamos clic acá y vamos a reclutamiento. En reclutamiento básicamente si tocan segundo clic les dice las unidades que pueden crear, ¿no? Campesinos que cuesta 100. Acá se ve y el mantenimiento 100. Guardia de la ciudad que cuesta 150 y acá 100. Después podemos crear equites que son los caballos. Cuesta 400 y el mantenimiento cuesta 110. Perros que cuestan mucho, el mantenimiento muy bajo. Y barcos. Eso es lo que se puede crear acá. Y en este se puede crear exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer, como estos son 100, vamos a crear 5. Y acá vamos a crear 5.
A ver, no sé si 5. 5. Los 3, 4, 5, perfecto. Población 440. ¿Ven? Cuando creo un soldado, ¿ven lo que les estoy comentando de la población? 4400. Perdón. Vamos a sacar todo esto y vamos a ver. Tengo 4840 ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo menos población porque acabo de crear soldados, ¿no? Y vamos a aprovechar que estamos bien de dinero. Vamos a crear esto y esto. Perfecto. Y vamos a crear el de comercio. De vuelta acá, de comercio. Y acá podemos crear esto que nos deja crear ya el guardia de la ciudad, esteros. Vamos a crear, y esto, arqueros, baliste. Vamos a crear este. Ay, no puedo. Para aumentar los comercios. Bueno, el comercio. Bueno, vamos a crear este. Y chimpum. El barco está ahí y vamos a pasar el turno. Como les estaba comentando, esto es una guía un poco más avanzada que la anterior, ¿no? El tema de los enclaves que les estaba comentando. Acá nos dice un poco de noticias. Perdimos porque acabamos de construir guía de reclutamiento. Así que no hay problema por eso, porque nosotros decidimos hacerlo. Y acá nos dice más o menos cómo está todo. Si nosotros le damos clic acá en diplomacia, nos dice cómo está la diplomacia de todos lados, ¿no? Nosotros actualmente no estamos en guerra con nadie, estamos aliados de Roma, pues somos una facción romana, ¿no? Y nada, ahora cuando se empiezan a crear los guardias de la ciudad, lo que voy a hacer es sacar a las unidades que son más decentes. Si nosotros le damos segundo clic, vemos que esta unidad, por ejemplo, sale un mantenimiento de 170, un mantenimiento bastante caro, pero tiene bastante defensa, tiene ataque y tiene ataque de proyectil, ¿no? Y si vemos los guardias son guardias. No son muy útiles, así que vamos a sacar a toda la gente. Cuando saquen gente cuando saquen soldados, tengan siempre cuidado con el tema de la guarnición, porque el enclave se le puede ir un poco a la mierda si se sacan mucha gente del enclave. Así que nada, seguimos pasando el turno, seguimos ganando, vamos bien. Esto está lo puse muy difícil, Está muy bien. El tema de los impuestos los tenemos alto. No vamos a jugarnos mucho para ponernos muy alto. A ver, en un apuro lo pueden poner muy alto, pero la verdad que pasan de ganar. A ver, pasan de ganar 719 a 900. Pero tienen más complicaciones, ¿no? Porque tiene más penalización fiscal, etcétera. Yo siempre suelo ponerlo en alto o en normal, gente. En normal. Trato de sacar muchos beneficios del comercio más que otra cosa, ¿no? Este lo podemos aumentar, que no hay ningún problema. Este ejército lo vamos a pasar acá y lo vamos a pasar acá. Y este ejército lo que vamos a hacer es dejar un par de soldados acá. Por ejemplo, estos acá. Perfecto. Y este vamos a ir avanzando ahí. Si tocamos acá, vamos a diplomacia, vamos a Senado. Misiones del Senado todavía no nos dio ninguna, pero nos va a mandar a atacar acá. Así que nada, con el diplomático tendremos que tratar de hacer más comercio. Vamos a traer más para acá, más acuerdos comerciales. Por acá no puedo ir, me parece. Y acá es mucho terrestre. Tendremos que irnos para el otro lado. Pero bueno, vamos. Sí, ya lo moví, ¿no? No, acá. Vamos a pasar el turno. El tema de la diplomacia, por ejemplo, si nosotros tocamos acá, en esto que son nuestros aliados, nos dice atacar facción, entregar pago único, tributo, etc. El tema de la diplomacia de este el Rome 1 y de los otros Total War es que es media mala, ¿no? Digo media mala para no decir que es malísima, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer la diplomacia. Y aparte que si lo pones en muy difícil, por más que hagas derecho de comercio, una alianza, la IA suele pasarse la alianza por el forro del orto y te ataca de todas maneras igual, aunque hagas derecho de comercio y todo, te ataca igual, no le interesa. Eso hay que tener en cuenta cuando juegan en difícil, porque capaz que hacen una alianza con, no sé, con Estado griego, y cuando vienes, pasan 2 turnos y se te ponen 7 ejércitos aquí y te invaden. O sea que no confíes mucho en la palabra de
de la IA, ¿no? Así que bueno, seguimos con esto, podemos crear esto, más comercio nos da y más felicidad, que me parece bien. Y vamos a crear esto de comercio. Y acá estamos creando más ingresos. Y acá tenemos, a medida que vamos, nos va destrabando más edificios, ¿no? Por ejemplo, alcantarillas. Alcantarillas saca la inmundicia, que estamos teniendo problemas acá de la inmundicia, ¿eh? Aquí estamos teniendo problemas con la inmundicia. Así que vamos a crear las alcantarillas y vamos a crear esto. Perfecto, ahí vamos bien. Y vamos a pasar el turno. Así que nada, gente, era más o menos... Es como una guía un poco más avanzada que la anterior. Expliqué muy por arriba las cosas que son bastante básicas del Rome 1. El Rome 1, el Medieval 2 es un poco más difícil. Si son nuevos en el canal, pueden echar un vistazo al canal. En este canal subimos mucho Total War, mucho Medieval 2, Rome 1, Rome 2 estamos ahora. Ahora vamos a empezar una nueva campaña con el Napoleón y vamos a ir tocando el Empire, la saga Total War, para ir viendo un poco y ver qué tal está cada una, dar algunos tips, alguna guía. Así que vamos a atacar acá. Acá atacamos. Acá, bueno, tenemos que invadir. Vamos a crear estos dos y vamos a pasar el turno. Y vamos a pasar el turno. Mercenarios también, gente, pueden crear. Si le dan segundo clic, acá se ve el mercenario. Siempre lo pueden hacer cuando tengan un general. Si le dan segundo clic en el mercenario, lo dice lo que sale crear, reclutarlo, y lo que sale el mantenimiento del mercenario. Eso hay que tener bastante en cuenta. En el Rome 2, por ejemplo, el mantenimiento es brutal lo que sale mantenerlo. Acá nos está dando. Y dice que bloquea el puerto. Bloquea el puerto de Macedonia, que se está peleando con los estados griegos. La mina fue creada. Perfecto, eso por ahí y eso por ahí. Acá como se ven los nudos comerciales brutales que tenemos. Y acá tenemos gente por todos lados. Así que vamos a tratar de... Quiero tratar de hacer, antes de irme, de despedirme del capítulo, quiero tratar de hacer una red comercial bastante grande, gente. Bastante grande. Estas redes comerciales de acá no le estamos sacando uso a las que están arriba porque no tenemos algo que intersecte ahí, ¿no? Y acá, como se ve, no sé por qué con Grecia no estamos teniendo nada de comercio, porque de este lado se ve que nada. Y ahora cuando conquistemos esto vamos a ver qué tal. Vamos a ponernos acá. Esto lo había atacado recientemente. No, ya lo puedo atacar. Vamos a atacarlo, automático, lo ganamos. Acá acuérdense de ocupar, nunca de demoler. A ver, demoler sí, ya tienen mucho. Y dicen, bueno, lo demuelo porque la verdad que este enclave no es estratégico y no me interesa. Entonces sí, conviene destruirlo. Acá vamos a crear un poco, claro, acá no podemos, vamos a poner un turno más y a crear eso. Este no se puede mover, así que pasamos el turno. Vamos con estos. Vamos a tratar de hacer comercio con gente de acá, O vamos a tratar de hacer comercio con estos, con los galos. A ver qué pasa. Y terminamos el video ahí, para que no se haga extremadamente largo. Acá nos quedamos con esto, perfecto, vamos a volver. Acá podemos crear guarnición de la ciudad, así que vamos a crear 5. Vamos a crear 6 ahí. Y acá, como vamos bastante bien acá, tenemos agitación, tenemos problemas acá, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal el comercio. A ver ahora. Ahora ganamos un poco más por el tema de los edificios que creamos, Así que nada, igual al crear el puerto en esta ciudad se está llevando todo el comercio de la otra. Claro, ven, la otra ciudad se lleva el comercio. Acá con todos los que estamos comerciando y los productos que estamos comerciando, que esos son datos interesantes. A ver, tampoco es que aporten... Tampoco que aporten demasiado, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. No sé qué le pasó, el juego se rebugió. Ahí está, ahí volvió. Se me minimizó el juego y se bugió todo. Bueno, vamos bien acá. El cuartel fue creado. Siempre traten de tener una buena guarnición en los enclaves. Que se van a quedar, los enclaves que van a tener ustedes. O esto tengo que dar una vuelta al mundo tremenda. Acá estamos creando guarnición.
Acá estamos creando guarnición. Yo trato siempre, gente, así como un tips que le puedo dar, una ayudita. Yo trato siempre de dejar la guarnición cuando haga la primera super ingreso de dinero. Acá nos piden derecho de comercio. Bueno, su petición, ¿qué quieren? Que encima quieren... Ah, no, tu oferta. Sí, si nos dan plata, sí. Bien, perfecto, ahí nos dieron plata. No sé si nos dieron o nos sacaron, la verdad que no presté mucha atención. Información de esto, información del otro. Esto perfecto, esto perfecto y esto perfecto. Ahora, como se ve, salió una línea. Ahora estamos negociando también con esta gente y la línea se aumentó acá ahora. O sea que ahora estamos bien, bien negociando con mucha gente. Y se supone que el puerto comercial tiene que tener un poco más de ingresos ahora, por lo menos salir el enclave ese. Acá se ve. Acá se ve que está ese enclave. Y acá ya nos deja, ven, Palacio del Gobernador para mejorar. Ponemos campesinos y diplomáticos. Eso porque cumplimos con los 6.000 que nos pedía de población. Y acá estamos negociando con esta gente. Así que acá tendría que ser exactamente igual. Si tocamos acá en negocios, sí, estamos importando y exportando y teniendo comercio terrestre y todo. Así que nada, gente, era más o menos. Ahora acá estamos ganando, ¿cuánto estamos ganando acá? 800 acá. 800 por este lado. Y por este lado estamos ganando 700. O sea que si voy acá a finanzas, estamos ganando 1800 de comercio. 1800 de comercio. Nos estamos poniendo 7.975 y estamos gastando 5.133 en militar. Así que nada, gente, vamos a dejarlo acá. Quise hacer este video actualizado porque el que tengo está muy viejo y enseño muy básicas las cosas. Eso es un poco mejor, un poco más profundidad del juego, ¿no? Más profundidad que el juego no lo explica del todo bien. Y me pareció bueno traerlo para que sepan. Es una lástima que no se pueda jugar esto en multijugador, no la campaña. Esto sirve solamente para nosotros cuando queremos jugar una partida. Así que nada, y para la gente nueva que ve este video o que viene al canal, están invitados a suscribirse, a darle a la campanita para notificaciones. Subimos mucho Total War, mucho Medieval, mucho Rome 2 ahora. Y la verdad que si les gusta este juego, en la saga Total War, van a encontrar bastantes tips, guías, ayudas, de todo un poco en el canal. Así que nada, gente, muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda de este Rome 1, no se olviden de comentar y decírmelo en los comentarios. Así que nada, nos vemos en el próximo video. A cuidarse. Hasta luego.